Estimados alumnos, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 titulada Conectores lógicos. Para poder iniciar la sesión es necesario pedirte de que debes ver la totalidad del video. En la parte posterior o en la parte final del video, tú vas a encontrar algunas pautas que te van a ayudar para el envío de tus actividades. Así que por favor no te olvides, es importante que tú veas el final del video. Continuamos. Para poder recordar este tipo de ejercicios, porque asumo que en algún momento has trabajado ya a los conectores lógicos, es necesario manifestarte la estructura de este tipo de ejercicios. Como por ejemplo, aquí tienes una expresión, una oración, a la cual se le ha extraído algunos conectores. La finalidad es de que tú utilices o encuentres aquellas palabras que le van a dar sentido a la expresión, pero que sobre todo va a ayudar a que las ideas estén correctamente conectadas, interrelacionadas las unas con las otras. Vamos a ver el ejercicio. Dice así: los buenos libros nos apartan de las debilidades, de los vicios que suelen corromper nuestra mente, nuestros actos. Y te dan una serie de alternativas, 5 exactamente. Ya sabes que una es la clave, el resto son distractores. Y tenemos o por, como aún, y aunque, y como afín. La clave correcta va a ser la siguiente, la letra D. Si tú revisas las demás, te vas a dar cuenta de que no conectan bien a las ideas. Es más, te va a resultar hasta algo incoherente. En cambio, la letra D sí resulta coherente si unen correctamente las ideas. Y lo leo. Los buenos libros nos apartan de las debilidades y de los vicios que suelen corromper nuestra mente y nuestros actos. Hemos utilizado dos conectores de adición o copulativo, como también se le dice. Continuemos. Te presento ahora el conflicto cognitivo, que es el siguiente. ¿En qué nos beneficia la práctica de este tipo de ejercicios? Y menciona dos beneficios como mínimo. Esta pregunta la vas a encontrar en el foro y lógicamente tienes que responderla con coherencia, con cohesión y sin faltas ortográficas, por favor. Si tú cometes ello, los puntos van a ser en contra o algunos puntos van a ser destituidos del puntaje vigesimal. ¿Correcto? Continuamos. Ahora te presento los saberes previos. Los saberes previos los vas a encontrar en la parte o en el área llamada cuestionario, ahí en la plataforma. Primera pregunta, ¿qué palabras funcionan como conectores lógicos en nuestro idioma? Segunda pregunta, ¿cuál es la finalidad de los conectores en el texto? Entonces, tú puedes indagar en internet, pero lógicamente las respuestas no sean copiadas y pegadas tal cual como lo encuentras en internet. Lee la información y escribe tu respuesta en base a tu propia comprensión, con tus propias palabras. ¿Correcto? Continuamos. Ahora vamos con el desarrollo de la temática y tenemos esto. Tu módulo te manifiesta esta información y dice así, definición. Los conectores lógicos son palabras o expresiones cuya función es indicar las relaciones semánticas, las relaciones de significado, que se establecen entre las diferentes partes de un discurso, oraciones, enunciados o párrafos. Son medios de organización textual que funcionan como señales indicativas al lector. En conclusión, los conectores lógicos son frases o palabras que establecen relaciones entre las ideas de un texto. Por consiguiente, son elementos sumamente útiles para lograr la continuidad y la cohesión de un texto escrito. Es necesario mencionarte que los conectores son elementos que ayudan a que una propiedad textual exista. ¿Cuál es esa propiedad? La cohesión, como manifiesta esta información. Continuamos. Lo que realmente da sentido a un texto es la forma en que se enlazan las oraciones unas con otras. Estas palabras, algunas veces monosilábicas, se llaman conectores lógicos o marcadores textuales. ¿Correcto? Entonces, no te olvides que un texto necesita a los conectores lógicos para que tenga cohesión. Y si tú logras eso, el texto también va a tener coherencia. Funciones. Enlazar diversas unidades del discurso dentro de la perspectiva del texto, elementos relacionantes. 2. Indicar y regular la dirección del pensamiento del enunciador, ordenando la cadena discursiva
para que la información entregada a través del texto sea clara y coherente. Y 3, desarrollar la comunicación y contribución al dinamismo comunicativo en el plano textual. Es necesario mencionarte que si un texto no tuviera conectores, si bien es cierto, se llegarían a entender, pero las oraciones, porque en realidad estas no estarían unidas, es decir, esas ideas o oraciones no estarían conectadas las unas con las otras. Solamente entenderíamos lo que dice cada oración, pero no el conjunto. ¿Ok? Continuamos. Ahora te presentan aquí un cuadro con los conectores que tú debes de saber. Estoy seguro que algunos los utilizas cotidianamente, pero no solamente debes de conocer esos, sino también los sinónimos de estos. Por ejemplo, ¿quién no ha utilizado el conector porque? Pero ¿tú sabías que su sinónimo es a causa de qué? ¿En vista de qué? Todos estos conectores hay que saberlos. ¿Por qué? Porque en un examen, para una universidad de repente, para postular, ¿verdad? Para ingresar, no te colocan generalmente los que tú ya conoces, te colocan sus sinónimos. Y entonces ahí viene la real prueba, ¿no? De que tú sepas todos la mayor cantidad posible de estos. ¿Quiénes son los conectores de causa? Mira, acá te dice cuál es su función. Señalan el motivo o la razón, es decir, la causa, pues, de lo que precede. ¿Correcto? Acá tenemos quiénes son. Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, etcétera, ¿no? El ejemplo sería el siguiente. Llegué tarde porque no me levanté temprano. Vamos con el conector de consecuencia. ¿Qué función cumplen estos conectores de consecuencia? Creo que su mismo nombre lo dice. Anuncian en lo que sigue una deducción de lo que precede. En otras palabras, una consecuencia de lo que se dijo anteriormente. Basta. ¿Quiénes son? Luego, entonces, así que, de ahí que, etcétera, ¿no? En consecuencia y etcétera. Ejemplo, entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que, ahí está el conector, se te descontará la mitad de tu sueldo. Continuamos con los conectores de contraste u oposición. ¿Qué función cumple? Bueno, ya lo dijimos por ahí, su mismo nombre lo dice. Señala relaciones de oposición. ¿Quiénes son esos conectores? El más sin tilde, pero si no, por el contrario, etc. Ejemplo, los borrachos siempre dicen la verdad, sin embargo, nadie les hace caso. ¿Te das cuenta? Continuamos. Conectores de concesión. Los conectores de concesión tienen la función de realizar una negación, pero no absoluta, sino es una negación parcial. ¿Correcto? ¿Quiénes son esos conectores? Aquí los tienes. Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, etc. El ejemplo sería este. Aunque el gobierno actual no ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo. Continuamos. Aquí tenemos ahora los conectores de adición. Eh, ¿Qué función cumplen? Como dice acá, generalmente tienen uso parecido al conector y, pero más enfático. En otras palabras, los conectores de adición agregan elementos, ¿sí? Agregan elementos que se van lógicamente sumando. ¿Quiénes son? Más aún, además, asimismo, la y también por si acaso. Ejemplo, no solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable. ¿Correcto? Equivalencia. ¿Qué función cumple? Anuncian lo mismo en términos más simples o más técnicos. ¿Quiénes son? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, etc. Ejemplo, esa chica tiene 5 enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante. Número 7. Evidencia. ¿Qué función cumplen? Se recuerda un punto que es obvio, que es lógico, ¿correcto? ¿Quiénes son esos conectores? Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas, etc. Ejemplo, todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Como es obvio, esto incluye a los directivos de la misma. Conectores de orden. Su función es para enumerar una serie de puntos. ¿Quiénes son? Ya tenemos algunos. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, después, finalmente, etc. Ejemplo, en primer lugar, nadie aquí consume alcohol. En segundo lugar, nadie aquí lo volverá a hacer.
Por último, salud. Siguiente, secuencia. Después, luego, enseguida, etc. ¿Cuál es su función de estos conectores? Se usan para indicar una sucesión de ideas. ¿Correcto? Que una idea le sigue a la otra. Ejemplo, debes decirle a la chica que te gusta lo que sientes directamente. Después, debes besarle en el acto sin darle tiempo a reaccionar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Es necesario de que cuando desarrolles, pues, este tipo de ejercicios y no tienen las alternativas, pues debes de tener tu cuadrito de conectores al lado para que lógicamente elijan la más adecuada. Vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 ya está resuelto en tu módulo. Así que yo voy a dar la clave de una vez. En este caso es la letra B y debe leerse de la siguiente manera. Pese a los indicadores económicos negativos, el ministro de Economía está convencido de que la producción y el empleo se han incrementado. Vamos con la número 2. Esto es algo que no está desarrollado en tu módulo. Dice así, salíamos mucho, nunca estuvimos demasiado unidos, su carácter tenía un lado oscuro. En este caso, te invito a que tú puedas utilizar cada una de las palabras que tienen las alternativas y las coloques en el texto. Y debes elegir aquella que enlace bien las ideas, que no genere algún tipo de incoherencia, porque de lo contrario eso no sería la clave. ¿Sí? Vamos a ver, salíamos mucho juntos, la clave sería la letra B, pero nunca estuvimos demasiado unidos. Su carácter tenía también un lado oscuro. Y si revisas las demás alternativas, te vas a dar cuenta que está siendo incoherente cuando la colocas en el texto. 3. La vio y quiso abrazarla, besarla. Finalmente no hizo. Lo uno, lo otro. Bueno, ya te habrás dado cuenta que en la parte final debe decir algo así. No hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Y quién tiene eso? La letra E. Y vamos a leerla toda completa. La vio y quiso abrazarla, besarla, pero finalmente no hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Te das cuenta que resulta coherente? Vamos por la número 4. La expresión dice así, que tenían extensiones de tierras fértiles, no las cultivaban, que preferían dedicarse al pastoreo. Entonces, la letra en este caso es la letra C de casa. Pese a que tenían extensiones de tierras fértiles, no las cultivaban, sino que preferían dedicarse al pastoreo. ¿Te das cuenta que eso es coherente? ¿Qué pasaría si yo hubiese elegido la letra D? Diría así, no obstante, el no obstante es sinónimo del sin embargo, por si acaso. No obstante, que tenían extensiones y desde ahí ya resultó incoherente, mira. ¿Te das cuenta? Por eso te estoy dando ya de una vez las claves de manera rápida. Te invito a que tú la revises, ¿por qué no? Y compares con las demás alternativas para que te des cuenta que las que no estamos eligiendo están siendo incoherentes en el texto o en el ejercicio. Número 5. Tiene una importante fortuna guardada, un gran número de acciones, José siempre quiere más. Decimos que es un codicioso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La letra A. Y lo leo. Aunque tiene una importante fortuna guardada y un gran número de acciones, José siempre quiere más. Por eso decimos que es un codicioso. ¿Te das cuenta? Que tiene sentido. Si crees que es otra la clave, voy a leer, por ejemplo, la letra C. No obstante, ya sabes que el no obstante es el sin embargo. No obstante, tiene una importante fortuna guardada o un gran número de acciones. Mire, desde ahí la O ya no está encajando bien. Ahí la idea no es la O. La O sirve para separar ideas. En cambio, debió ser ahí la I, que sirve para ir adicionando ideas, ¿no? Y así puedes ir probando con las demás y te darás cuenta que las claves elegidas son las correctas, las que guardan el sentido y que ayudan a cohesionar las ideas en el texto. Muy bien, te invito a que revises el cuadrito para desarrollar las ideas. Ahora lo siguiente. Esto es importantísimo. Si la plataforma está activa, vas a tener que hacer lo siguiente. Resuelve los ejercicios de tu módulo y tómales foto, luego las subes a la plataforma en el área tarea. Desarrolla las preguntas que están en el video, saberes previos,
Después ingresa a la plataforma y digita tus respuestas en el área cuestionario. Ingresa al área de foro, responde al interrogante que está ahí, que es la misma del conflicto cognitivo que está en este video. Debes de tener en cuenta lo siguiente, que si la plataforma está activa y para que yo considere tu asistencia de la clase, de la sesión de hoy, tú debes desarrollar tanto el cuestionario como el foro, ¿correcto? Hoy día mismo deberías desarrollar el cuestionario y el foro. Si las desarrollas estas dos, entonces te considero tu asistencia. Ojo que solamente vas a tener el día de hoy, es decir, las horas o la hora que tenemos de clase para desarrollar el foro y también el cuestionario. Si no lo haces durante ese tiempo, lamentablemente no te voy a considerar tu asistencia. Así que por favor tienes que apurarte. La tarea, es decir, los ejercicios del módulo, la puedes enviar dentro de las 48 horas que lógicamente vas a tener. ¿Ok? Continuamos. Pero ¿qué pasaría si la plataforma está desactivada? Como ha sucedido últimamente, vas a tener que hacer cada uno de estos puntos. Mira, vas a desarrollar las preguntas que están en el video, los saberes previos. Luego vas a responder la interrogante que está en el conflicto cognitivo, ¿correcto? Y número 3, vas a resolver los ejercicios de tu módulo. Pero ojo aquí, para considerar tu asistencia, solamente vas a desarrollar la número 1 y la número 2, ¿correcto? Les vas a tomar foto y lo vas a enviar aquí, a este correo que te estoy dando, hoy día mismo, sin caso la plataforma esté desactivada, ¿correcto? ¿Con qué asunto lo vas a mandar? Con el asunto siguiente, tercero A o B, saberes cuestionario, y en este caso conectores lógicos. Como dice aquí, si no envías hoy, no se considerará tu asistencia. Ten en cuenta eso. Ahora, en el mensaje del correo deben estar tus datos completos, nombres y apellidos. Si tú me envías de un correo que no es el tuyo, ¿cómo voy a saber que se trata de tu persona quien me ha enviado eso? Si me llega un correo sin los datos de ustedes, sin su grado, sección, etcétera, entonces yo simplemente lo voy a eliminar. Así que ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Es importante que estén tus datos personales. Y en el caso de la tarea, es decir, del punto número 3 que se encuentra acá, vas a tener 48 horas para que le envíes al mismo correo, ¿ok? Solamente que en el asunto vas a colocar así, tercero A a B, colocarás tarea, conectores lógicos y envíes tus imágenes de la tarea. No te olvides también una cosa que algo que he estado pidiendo últimamente, que en tu módulo, ¿sí? En la hoja donde están los ejercicios de tu módulo, coloque en la parte superior escrito con lapicero tu nombre, tu grado, tu sección, ¿correcto? Nombre, grado y sección escrito en la página donde están los ejercicios del módulo. Recién ahí les tomas foto, apuntas al correo y lo envías, ¿correcto? Eso es todo lo que tenía que decirte. Espero que la temática la hayas entendido, que puedas practicar con los ejercicios que están en tu módulo y espero vernos en la próxima sesión. Cuídense mucho.